Historia 1. Me dejó por ser demasiado bueno. El dolor de mi primera traición, el primer tajo. Dicen que el primer amor es el que te enseña a querer, pero nadie te advierte que también es el que mejor sabe cómo destruirte. Tengo 21 años y estoy viviendo mi primer duelo, o mejor dicho, mi primera guerra interna. Ella fue mi primera novia, mi primera ilusión y ahora, es mi primera cicatriz. ¿Cómo superas el hecho de que la persona que más cuidaste decidió que tu amor era aburrido? La moneda de cambio. Al principio, todo era luz. Yo estaba ahí para ella, siempre. La consentía, la escuchaba, la apoyaba en cada paso. Mi error, quizás, fue creer que el amor era un refugio seguro donde la bondad era la moneda de cambio. Pero el tiempo tiene una forma cruel de quitarle la máscara a las personas. De pronto, los mensajes empezaron a tardar. El hola, amor se convirtió en un visto, y su calidez se transformó en una distancia gélida. Yo seguía ahí, ciego, porque cuando estás enamorado no quieres ver las banderas rojas, solo ves el recuerdo de lo que alguna vez fueron. El golpe de gracia. Hace 2 meses, mi mundo se vino abajo. No hubo una pelea, no hubo gritos. Solo una frase que me quedó grabada como fuego: voy a terminar contigo porque estoy conociendo a alguien más. El vacío que sentí fue indescriptible. Pero lo que vino después fue el verdadero golpe de gracia. Cuando le pregunté por qué, su respuesta fue un insulto a mi entrega. Eres demasiado amable, me dijo. En nuestra relación no hay peleas, y sin drama, esto es aburrido. El jardín y las llamas. ¿Desde cuándo la paz se volvió un defecto? Me pregunto qué hice mal para merecer este cambio. Especialmente cuando me enteré de quién era él. Mi reemplazo no es un caballero, ni alguien que la vaya a cuidar. Es un tipo perdido en vicios, un desastre de hombre. Ahí entendí la paradoja más dolorosa. Yo le ofrecí un jardín y ella prefirió irse a caminar entre las llamas. Me siento perdido. He cortado todo contacto, pero su fantasma se cuela en cada pensamiento. No quiero ser el hombre que se queda atrapado en el pasado, pero no sé cómo salir de este agujero. Escribo esto porque necesito saber que hay luz al otro lado. A quienes han pasado por esta terrible situación, a quienes les rompieron el corazón por darlo todo. ¿Cómo se olvida a quien no te merecía? ¿Cómo se vuelve a confiar cuando tu amabilidad fue tu mayor condena? Necesito sus consejos. Necesito volver a encontrarme. Historia 2. Cuidé sus heridas mientras él construía otra vida. El color de una obsesión. Todo empezó con un color. Un azul rey intenso en una gorra que destacaba entre la multitud camino a la universidad. Yo soy de esas personas que se pierden en los detalles, quizás un rasgo infantil, o quizás solo la señal de que suelo buscar belleza donde no la hay. Él caminaba con sus amigos, sonriendo, sin saber que yo, una chica tímida y foránea, lo convertiría en mi amor platónico. Pero el destino tiene un sentido del humor retorcido. Mi primera gran amiga en la ciudad, la persona que me abrió las puertas de su hogar, resultó ser su hermana. El contraste de la luz. Recuerdo el pánico de verlo de cerca. Él era serio, robusto, justo mi tipo. Pero antes de caer en ese abismo, conocí la luz con G, mi primer novio oficial. Él me enseñó la ciudad, me dio seguridad y me hizo sentir que el afecto era un refugio. Sin embargo, yo no estaba lista. Venía de un hogar donde el cariño era un idioma extranjero y, cuando recibí tanto amor, me asusté. No supe qué hacer con tanta paz y lo arruiné. Terminamos con un abrazo, deseándole lo mejor y esperando encontrar a alguien que me hiciera sentir igual. Qué equivocada estaba. La trampa del regreso. 3 años después, el destino me puso frente a nuevamente. Yo ya no era la niña que huía, y él era un galán consumado. Empezamos a hablar en las noches de mayo. Risas, helados y caminatas eternas. Me enamoré de su sonrisa, ignorando que esa misma boca me destruiría después. Mi mejor amiga me lo advirtió. Él te va a lastimar, él no cambia. Rompí la regla de oro. Nunca salgas con el hermano de tu amiga. Perdí su amistad y mi mayor apoyo por seguir un instinto que terminó siendo una trampa. Una vez sola con él, su máscara cayó. El te amo se transformó en un eres una mala persona. Empezó a buscarme solo cuando él quería sentirse acompañado,
hiriéndome con comentarios sobre mi aspecto. Me volví pequeña. Empecé a usar ropa suelta para esconderme. Me descuidé por completo. El sacrificio en el hospital. Pero entonces, ocurrió el accidente. Una tarde de mayo, A casi pierde la vida en un choque. Lo vi en urgencias, roto, inmovilizado, solo. Y me quedé. Lo bañé, lo alimenté, cuidé sus fracturas como si fueran mías. En uno de esos momentos de vulnerabilidad, me miró y me dijo: hoy y para siempre te veo como mi mujer, como mi futura esposa. Días después, en mi cumpleaños, me regaló un collar y me cantó. Fue la primera vez que alguien lo hacía por mí. En ese momento, sentí que todo el dolor había valido la pena. Creí que el amor finalmente me había recompensado. La promesa rota. Pero la realidad fue mucho más cruel. Apenas recuperó el aliento y la salud, decidió que ya no me necesitaba. Me pidió un tiempo. Lloré en su regazo mientras él me sostenía con una fuerza que yo confundí con protección, pero que en realidad era control. Me dio un anillo de promesa de su familia. Cuando me acomode en el trabajo, volveremos y viviremos juntos, me juró. Y yo, con el corazón lleno de esperanza, le creí. No sabía que estaba siendo el peldaño que él usaba para levantarse, solo para después dejarme atrás. El regreso vacío. Pasaron los meses. Él regresó, pero ya no era el mismo. Me pedía paciencia mientras me alejaba de mi mundo, celándome de amigos de la universidad con los que nunca pasó nada. Sus visitas eran cortas y solo buscaba momentos de intimidad, ignorando mi necesidad de ser escuchada. Me di cuenta tarde de que yo ya no era su compañera. Me había convertido en su refugio temporal mientras él planeaba su siguiente movimiento. La mujer de la moto. Una tarde, el destino me dio el golpe final. Lo vi en su moto, y no iba solo. Llevaba a una mujer cuya cara jamás se me va a borrar. Es una imagen que tengo grabada a fuego. Cuando lo llamé para confrontarlo, su respuesta fue la de siempre: es solo una colega del trabajo. Pero mi instinto, ese que tantas veces ignoré por amor, ya no se quedó callado. Busqué la verdad con su propia familia y el mundo se me derrumbó en un segundo. La vida secreta. No solo estaba saliendo con ella. Llevaba un mes viviendo bajo el mismo techo con esa mujer. A su madre, a sus hermanos, a todos les había dicho que nosotros ya no éramos nada desde hacía meses. Ahí entendí la magnitud de la crueldad. Me usó para que lo cuidara en su accidente, me usó para no atravesar su dolor solo, y mientras yo guardaba con ilusión su anillo de promesa, él ya estaba construyendo un hogar con alguien más. Una carta y un adiós. No hubo gritos. No merecía mi energía. Fui a su casa a devolverle todo. Envolví el anillo y el collar de corazón junto a una carta. Le escribí que no era necesario tanto daño, que se pudo haber ido con honestidad en lugar de usarme como una herramienta de rehabilitación. Su madre me pidió perdón en un audio, llorando por las acciones de su hijo, pero esas palabras ya no tenían peso. No se puede reparar con un audio un alma que ha sido triturada por la mentira. El aprendizaje del karma. Hoy me pregunto si alguna vez me amó o si solo fui su juguete de turno. Pasé de una relación de respeto a una que me dejó llena de inseguridades y rencor. Pero a pesar de todo, sigo creyendo que el karma llega. No se debe hacer llorar a quien te curó las heridas. Cada persona es una decisión, y él decidió ser el error que me enseñó la lección más dura. A veces, el amor más peligroso es el que lleva una gorra azul y una sonrisa de galán. Historia 3. Su cuenta secreta, la traición digital de la que nadie habla. El instinto no miente. Todo parecía normal en mi relación, hasta que la duda me ganó. Sé que estuvo mal, lo reconozco y no me enorgullece, pero decidí revisar el teléfono de mi pareja. No fue por una curiosidad inocente, fue porque algo dentro de mí me decía que había una sombra escondida en lo que construíamos. Esa voz interna me advertía que nuestra transparencia era solo una fachada. Y lamentablemente, la encontré. En una red social, descubrí que, además de su cuenta personal, él manejaba un perfil oculto. Una cuenta fantasma donde no escribía ni publicaba nada, pero donde dejaba un rastro que me rompió el corazón, cientos de interacciones en fotos y vídeos de perfiles sugerentes y cuentas de contenido privado. No eran simples fotos de modelos o celebridades. Eran publicaciones muy específicas de personas que se dedican a mostrar su lado más íntimo de forma comercial. En ese instante,
Sentí que el piso se abría. No fue un mensaje directo con otra mujer, ni una cita física, pero para mí se sintió como una traición profunda. Era como descubrir que compartía su vida con un hombre que tenía un mundo secreto del cual yo no formaba parte. La respuesta que me heló la sangre. Ese hallazgo me hizo compararme, cuestionarme, sobre todo, sentirme insuficiente. Lo enfrenté. Con toda la vergüenza del mundo, le confesé que había invadido su privacidad, pero también le dije cómo me sentía. Su respuesta me dejó aún más confundida y herida. Me dijo que no se sentía orgulloso, pero soltó esa frase que muchas hemos escuchado: es normal, la mayoría de los hombres promedio hacen eso. ¿Normal? Para mí no había nada de normal en ocultarle esa faceta de su vida a la persona que supuestamente ama. Para mí fue descubrir a un extraño en el hombre que yo creía conocer por completo. Él no hablaba con esas chicas, no había contacto directo ni infidelidad física, pero el hecho de que buscara ese tipo de estimulación externa en secreto me hizo sentir que nuestra conexión no era tan sólida como yo pensaba. Hoy, no sé si puedo seguir con él. Porque he aprendido que, a veces, la traición no está en lo que haces con alguien más en la vida real, sino en todo aquello que decides ocultarle a la persona que tienes al lado. Historia 4. 11 años de mentiras bajo mi propio techo. El secreto de mi esposa, el espejismo de 15 años. Todo parecía estable. 15 años de matrimonio, una vida construida piedra por piedra y un hijo de 5 años que es mi luz. Pero detrás de esa fachada de familia perfecta, había un secreto que terminó por destruirme. Descubrí que, durante 11 de esos 15 años, mi esposa no estuvo solo conmigo. Ella vivió una realidad paralela. Reconozco mis errores, yo también fallé. Hubo un tiempo donde me perdí en el alcohol y las salidas con amigos, la dejaba sola en casa. En mi propia debilidad, busqué compañía física fuera de nuestro hogar. Pero lo mío fueron tropiezos aislados por falta de madurez. Lo suyo fue una doble vida planificada con una frialdad que aún no logro procesar. Las señales que ignoré. En 2018, durante su graduación, sentí el primer golpe. Ella subió al estrado. En sus agradecimientos, mi nombre no existió. Fue una señal clara que decidí ignorar por miedo a la verdad. Hoy entiendo que ella ya estaba en otro lugar. Supe que, entre 2014 y 2019, ella frecuentaba a un exnovio. Pero eso no era todo. Desde 2018 hasta hace muy poco, mantenía un vínculo constante con un oficial cercano a su trabajo. Se escapaban a playas lejanas, a sitios de paso escondidos y tenían sus encuentros privados incluso cerca de nuestra propia casa. El enfrentamiento. En octubre del año pasado, mis propias faltas salieron a la luz. Me arrepentí, prometí que no volvería a pasar y he cumplido mi palabra. Pero ella decidió seguir con su juego. Yo tenía pruebas. Su historial de ubicación mostraba visitas a lugares privados y hoteles, mensajes comprometedores y horarios que no cuadraban. Ella lo negaba todo con un descaro que me helaba la sangre. Me miraba a los ojos y mentía con una seguridad aterradora. Hasta que un día, acorralada por las pruebas, confesó. Pero fue una confesión a medias, soltando solo los pedazos que ya no podía ocultar. El infierno de la imaginación. Decidimos continuar por nuestro hijo. Ella me asegura que ya no queda nada fuera de casa, pero mi mente se ha convertido en una celda de tortura. No dejo de imaginar lo que compartió con ellos y me negó a mí durante años. Leo los mensajes antiguos, recuerdo sus búsquedas y el miedo a que vuelva a suceder me quita el sueño. Nuestra relación íntima ha cambiado. He visto facetas de ella que nunca conocí en una década, pero la desconfianza sigue ahí, clavada como un puñal que se mueve cada vez que ella toma su teléfono. La batalla del ego. Y luego está el golpe a mi autoestima. El primer hombre no me preocupa, pero el segundo, con él pasó demasiado tiempo. Él tenía ciertas ventajas físicas que me hacen sentir pequeño, que me hacen dudar de mi propia hombría. Me pregunto constantemente si alguna vez volveré a ser suficiente para ella o si siempre me comparará en silencio. No quiero que me traicione más, pero hay una parte oscura de mí que desea saber cada detalle de lo que hizo con ellos, solo para dejar de imaginarlo. Hoy vivo con crisis de ansiedad y noches interminables. No soy un santo, pero descubrir que la persona con la que te casaste es, en realidad, una desconocida, es un infierno que no le deseo a nadie.
Historia 5. Fui su refugio mientras ella esperaba a su ex. El dolor de no ser el elegido, todo parecía perfecto. Teníamos más de un año de relación, una historia llena de cariño y comunicación que parecía sacada de una película romántica. Pero desde el primer día, había un tercer integrante en nuestra relación que yo me negaba a ver, su ex. Ella venía de una historia de 3 años con él. Decía que estaba superando esa etapa, pero yo sabía que había heridas que seguían sangrando. Aún así, la acepté. Le di espacio, comprensión y, en un acto de excesiva confianza, permití que hablara con él cuando sus ataques de ansiedad la superaban. Pensé que mi amor y mi paciencia serían el antídoto para su pasado. Qué equivocado estaba. El tiempo y la mentira. A los 10 meses, el castillo de naipes se derrumbó. De repente, me pidió un tiempo. Dijo que necesitaba volver a casa de sus padres, que no podía seguir. La despedida fue amarga, pero el verdadero golpe vino esa misma noche cuando me confesó que quería ver a su ex. Según ella, solo para cerrar la etapa. Mi mente se convirtió en un campo de batalla. Los meses pasaron y yo intenté seguir adelante, tratando de aceptar que la había perdido. Pero entonces, ella volvió. Regresó con la misma intensidad de antes, buscándome, pidiéndome volver a vernos. Yo, todavía vulnerable, accedí. Al principio mantuvimos distancia, pero poco a poco, el fuego volvió a encenderse. Parecía más centrada, y yo creí que finalmente me había elegido. La verdad en la pantalla. Pero la paz duró poco. Una noche, mientras ella dormía, el brillo de un mensaje en su teléfono rompió el silencio. La inseguridad, esa que yo tanto había intentado aplacar, me ganó. Revisé su celular y lo que encontré me destrozó la existencia. Eran conversaciones con su ex. Hablaban de promesas, de planes y de conexiones que ella siempre me negó a mí, pero que con él fluían sin esfuerzo. Confirmé mi peor temor. Durante el tiempo que estuvimos separados, ella no estuvo cerrando etapas, estuvo con él. La pregunta que no tiene respuesta. Lo que más me dolió no fue la traición física. Fue la comparación. Ella siempre me puso excusas, que no estaba lista, que necesitaba ir despacio, que le costaba entregarse. Pero con él no hubo frenos. Con él, todo lo que yo soñaba era una realidad cotidiana. Me quedé atrapado en la pregunta que me persigue hasta el día de hoy. ¿Por qué a él sí y a mí no? ¿Qué le faltaba a mi amor puro para no ser suficiente? El estallido final. Intenté perdonarla. Intenté fingir que no sabía nada, pero la herida estaba abierta y se infectaba cada vez que la miraba a los ojos. Al final, el dolor pesó más que el amor y exploté. Le reclamé cada mentira, cada mensaje, cada promesa rota. Ella solo lloraba, pero sus lágrimas no podían borrar la evidencia de que yo siempre fui el segundo plato. La relación murió ahí mismo. La dejé en casa de sus padres y decidí que mi dignidad valía más que sus dudas. Hoy sigo tratando de sanar, pero la pregunta sigue clavada como un puñal en mi pecho. ¿Qué pasaba por su cabeza? ¿Cómo pudo usarme como curita mientras su corazón seguía perteneciendo a otro? Gracias por llegar hasta el final. Historias como esta nos recuerdan que la traición y el dolor son parte de la vida, pero también que siempre podemos aprender de ellas. Si quieres más relatos intensos, suscríbete y acompáñame en este viaje. Hasta la próxima.